Repasamos los titulares de la prensa internacional con Rosa Pérez Masdeu. Rosa, bienvenida, feliz martes para ti, muy buen día. Vamos a empezar hablando de la COP26 con The Economist. Buenos días, Raúl. Exacto. Hemos querido ya preparar un poco la antesala de la que se considera como la cumbre por el clima más importante desde la de París de 2015. Así es, Rosa. ¿Y cómo titula Economist? Las promesas rotas, la escasez de energía y el COVID-19 van a obstaculizar esta COP26. Rosa. Exacto, este artículo nos allana un poquito el terreno para entender lo que se puede alcanzar en términos de acuerdos y de lucha contra el cambio climático en esta COP que se va a celebrar en Glasgow. Y por un lado recuerda que cada 5 años se acordó en la cumbre de París se deberían revisar los compromisos y la implementación de las políticas para frenar el cambio climático. Y recordemos que una de las cosas que se acordó en la capital francesa fue intentar limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius respecto de la época preindustrial e idealmente limitar este aumento de la temperatura al 1,5 grados. Sin embargo, como recordó recientemente la Agencia Internacional de la Energía, hay solamente un 5% de posibilidades de que se llegue a cumplir este compromiso y recordemos que, entre otras cosas, tal y como señala este artículo, pues por un lado está el hecho de que los países ricos no están cumpliendo con sus promesas en términos de financiación de la transición ecológica a los países pobres, que por otro lado, como pues también nos señala este titular y pues desarrolla el texto, que el escenario de escasez energética que se da a día de hoy, pues no es, digamos, favorable a estas discusiones y a dejar de lado ciertos recursos naturales contaminantes. Y por otro lado, señala también que si bien para muchos países ricos donde el índice de vacunación ha permitido que se deje ya de un lado la preocupación por la pandemia, pues hay muchos países pobres donde todavía sigue siendo pues uno de los mayores asuntos nacionales a los que hacer frente, por lo que esto va a agravar todavía más las desigualdades en términos de representatividad en esta cumbre de Glasgow. Una crisis de energía, además, Rosa, que hablamos precisamente ayer en nuestro tema del día. Pues dejamos el cambio climático a un lado por ahora y vamos a seguir hablando de Facebook, que sigue dando de qué hablar, ¿no, Rosa? Empezamos con The Atlantic. La historia no nos juzgará amablemente. Este es un artículo que hizo Adrien Lafrance. Este artículo exactamente recoge ciertas conversaciones entre empleados y directivos de Facebook, ¿no? Y pues en relación a todo lo que está saliendo a la luz, las nuevas revelaciones sobre pues lo que se sabía y las alertas internas que había dentro de la compañía sobre cómo se estaba organizando este asalto al Capitolio, pues hay pues comunicaciones a las que ha tenido acceso este medio en que pues trabajadores de la compañía señalaban a sus directivos, ¿no?, que tenían que hacer algo para frenar esta expansión de la desinformación en términos del supuesto fraude electoral sin pruebas que acusaba Donald Trump. Y pues, por ejemplo, hay unas frases cuando ocurrió el asalto al Capitolio, Mark Zuckerberg envió un comunicado a todos sus trabajadores diciendo son momentos difíciles, entiendo que estén tristes, y a este mensaje distintos trabajadores respondieron: no estamos tristes, estamos enfadados, esto es nuestra culpa, y pues la historia no nos va a juzgar de forma amable, y de aquí pues sale este titular. Y ya parece que tomaron cartas en el asunto, Rosa, porque precisamente Facebook le eliminó un video al presidente en su cuenta, la presidenta de Brasil, Jair Bolsonaro, donde relacionaba la vacuna del COVID-19 con implicaciones con el SIDA. Pues Rosa, seguimos con el New York Times. Tras las revelaciones de la informante de Facebook, lleva la campaña a Europa. Esta campaña se traslada a Europa. El artículo es de Adam Satariano y Mike Isaac. Exacto, porque Frances Haugen, ¿no?, esta informante, está ahora haciendo un tour por Europa que empezó ayer en el Parlamento británico, en el que quiere recoger apoyos para legislar, ¿no?, y regular estos gigantes tecnológicos como es Facebook. Y pues señala este artículo que Haugen defendió la misma tesis, ¿no?, que ha venido revelando y defendiendo desde hace semanas, de que Facebook no va a cambiar su modelo de negocio mientras le continúe funcionando y que por lo tanto tiene que haber
haber una intervención política aquí. Y recordemos que precisamente esta intervención de Hogan en el Parlamento británico ocurrió al mismo tiempo que salieron nuevas revelaciones sobre también el papel de Facebook en la expansión de la desinformación en India, por ejemplo, y al tiempo que Facebook ayer también anunciaba sus beneficios en términos económicos en este último trimestre. Vamos ahora a hablar del Wall Street Journal en el mismo tema, Rosa. Mira, con el Wall Street Journal, Raúl, lo que hemos querido mostrar es que recordemos que este medio también estadounidense está a la base, ¿no?, de toda esta problemática y esta discusión internacional acerca del poder de Facebook, porque Frances Haugen empezó a filtrar los documentos al Wall Street Journal precisamente, y de aquí salió toda la investigación de los papeles de Facebook. Y simplemente queríamos comentar que encontramos en la página web de este medio un sumario con todas las cuestiones que se han abierto a raíz de estas revelaciones. Y con el siguiente tema, Rosa, no dejamos a un lado las redes sociales y le importaría mucho a la gente que se la pasa haciendo selfies como a mí, por ejemplo. Vamos al país de América, los selfies mortales bajo la lupa de los epidemiólogos. El artículo es de Oriol Güey. Este es un artículo que abre precisamente El País América, la edición americana de este medio, porque bueno, es sorprendente que según un estudio de la Fundación IOS, que trata enfermedades del viajero, pues se señala que las selfies mortales son ya un tema de salud pública, que en lo que llevamos de 2021 ha muerto una persona por semana pues en accidentes relacionados con el hecho de tomarse un autorretrato, ¿no? Y pues sobre todo estos accidentes tienen lugar entre adolescentes y jóvenes al momento de fotografiarse en lugares altos, ¿no? Sobre todo son caídas desde las alturas, como por ejemplo, tal y como señala este artículo, desde las cataratas del Niágara. Y pues una política que ha surgido en respuesta a este tipo de accidentes es que, por ejemplo, en la India, tal y como nos señala este texto del país, ya se han declarado ciertas zonas libres de selfies. Pues Rosa, muchísimas gracias. Ojo entonces, pilas con las selfies peligrosas. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con más titulares de la prensa. Vamos ahora a darle paso a nuestro primer invitado del día.